Una mirada directa y sin rodeos a lo que necesitas saber sobre el tema que dará que hablar esta jornada. Juan Manuel Astorga pone los puntos sobre las IES en una nueva editorial infinita, el podcast. Chile, el país donde el pisco sour no solo se disputa su origen, sino también su papel protagónico en algunos de los escándalos más angustiantes del año, atravesó un 2024 marcado por episodios que oscilan entre lo trágico, lo irónico, lo delirante y que nos confirmó que tenemos una preocupante capacidad para convertir incluso el absurdo en parte de nuestra rutina institucional. Desde el caso Monsalve, que remeció al gobierno, hasta la inesperada muerte del expresidente Sebastián Piñera, quedó demostrado que en este país el caos a veces es la constante, pero con la particularidad de que Chile siempre parece evitar caer al abismo, aunque viva caminando casi siempre ahí en el borde. El caso Monsalve, por ejemplo, se escribió como un drama que ni el más retorcido guionista pudo imaginar. El subsecretario del Interior, el hombre encargado de garantizar nuestra seguridad, el que prometía llevar a los delincuentes a la cárcel, terminó él mismo en una celda acusado de abuso sexual. Los detalles de aquella noche, donde el pisco sour fue más protagonista que cualquier sentido común, revelaron no solo una falta de juicio, sino un profundo desprecio por la responsabilidad que exige un cargo de esta envergadura, al margen, por cierto, de comprobarse en la justicia de lo feroz que resultó el delito por el que se le acusa. De confirmarse esa acusación en su contra, de hecho, Monsalve se habrá convertido en el peor delito cometido por una autoridad desde el retorno de la democracia. Este caso, lejos de ser una anécdota, destapó las fisuras más profundas de confianza en quienes deberían representar los estándares más altos de integridad pública. Pero Monsalve no estuvo solo en esta lista de escándalos sexuales y etílicos, habrá que decir también, este 2024. Jorge Valdivia, el exfutbolista, también enfrenta 2 denuncias de violación, con una de las denunciantes acusando que los hechos ocurrieron tras una noche tomando el mismo trago, aunque en otro restaurante. Ahora, el debate sobre el pisco sour ha cambiado. Ya no se trata de si es chileno o peruano, sino de cuántas historias de horror puede protagonizar según quien lo invite. Así como el de Monsalve, el caso Valdivia no solo fue un hecho judicial, también político. Su expareja, la diputada Maite Orsini, protagonizó varios episodios muy controversiales, intentando intervenir en el curso de la investigación, haciendo de este un proceso que saltó de las páginas policiales a las políticas. Como si esto no fuera suficiente, otro caso de denuncias sexuales estremeció las altas esferas del poder. Javier Macaya, expresidente de la UDI y senador, tuvo que enfrentar el impacto de que su padre fuera acusado de abuso sexual infantil. Un escándalo que dejó claro que incluso las familias más influyentes no están libres de los crímenes más oscuros. Los influyentes vivieron otro terremoto este 2024 con el caso Hermosilla, que sigue sacudiendo los cimientos de la justicia. Uno de los abogados más poderosos del país, que cayó no solo por sus cuestionables audios planificando delitos con sus clientes, eso lo conocimos a fines del año pasado, sino por los mensajes de WhatsApp que conocimos este año y que expusieron a múltiples personajes públicos. Su caída en desgracia no vino sola. Arrastró consigo a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a quien no solo su propia Corte la removió, sino que fue antes incluso destituida por el Senado. Aprovechando el vuelo, y en un debate carente de sentido común, mezclando peras con zapatos, el mismo Senado, y en esos mismos días, destituyó a otro juez de la Suprema, Sergio Muñoz, removido por razones más políticas que éticas. El Senado, en un doble golpe, mostró su capacidad para aprovechar crisis ajenas y cobrarse deudas con el Poder Judicial. Un Congreso que a todo esto vivió este 2024 el comienzo de un debate que por fin instaló la discusión sobre la necesidad de una reforma al sistema político. Esa reforma busca acotar la inmensidad de partidos, terminar con el discolaje de parlamentarios que parece que se mandan solos, y el transfugismo de legisladores que son electos bajo el alero de un partido, pero que luego renuncian a su colectividad y se vuelven independientes con agenda propia. Veremos cómo sigue el 2025 esa discusión. El Congreso está en entredicho y este 2024 el Poder Judicial también, ya sea por investigaciones que sacudieron a las élites política y económica o por las polémicas que surgieron al interior de su propia estructura. El golpe más duro vino desde adentro con ese caso, el de Ángela Vivanco, que dejó al descubierto no solo acciones, sino que también las vulnerabilidades de un sistema que parece más interesado en protegerse que en rendir cuentas.
Los tribunales han sido cuestionados también este 2024 por la, digámoslo así, disparidad de criterios al momento de dictar medidas cautelares. Mientras un tribunal ordena prisión preventiva para un formalizado, otro tribunal revierte esa decisión enviándolo a su casa bajo arresto domiciliario, alimentando esta percepción de inconsistencia y también de arbitrariedad en la justicia. Un paseo entre la cárcel y la casa incomprensible. Este año, el Poder Judicial no solo ha tenido que impartir justicia, sino que también luchar por preservar su propia credibilidad. Pero este 2024 el gobierno tampoco escapó a la tormenta. El caso Convenios o Democracia Viva, como usted quiera decirle, volvió a golpear con fuerza, dejando a Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, y a Catalina Pérez, diputada ex Frente Amplista, bajo el escrutinio público. Este episodio, que marcó un golpe significativo para el oficialismo, demostró que ni los rostros nuevos ni las viejas prácticas pueden escapar del ojo público. Y si en el gobierno la cosa estaba mal, ni hablar de las municipalidades, no era mucho mejor. Katy Barriga y Daniel Jadwe personificaron el continuo desfile de alcaldes acusados de corrupción y malversación de fondos públicos, recordándonos que el mal uso de los recursos, que son de todos, no distingue colores políticos. En un intento de recuperar algo de decoro, las elecciones municipales y de gobernadores de este año dieron un respiro. Los votantes, aburridos de la polarización, rechazaron los extremos, optaron por discursos más moderados. Fue una señal clara de que Chile está cansado de los enfrentamientos estériles y busca soluciones reales. Y nos confirmó que ni la derecha ni la izquierda pueden cantar victoria y decir que tienen asegurado un triunfo en las presidenciales y parlamentarias del 2025 porque, al menos esta vez, ningún sector arrasó frente al contrincante. Si el 2024 fue otro año más de polarizaciones políticas, también lo fue de tensiones diplomáticas, con Venezuela ocupando un lugar central en el debate nacional. La ola de delitos vinculados a bandas criminales como el Tren de Aragua, los Pulpos, los Gallegos, desató fuertes recriminaciones entre ambos países, mientras que la masiva migración venezolana siguió marcando profundas divisiones aquí en la política chilena, desde la regularización acotada anunciada por el gobierno hasta discursos de mano dura en la oposición. El año estuvo cargado de enfrentamientos que dejaron claro que el fenómeno migratorio no es solo una cuestión de números, sino un verdadero campo de batalla ideológico. Pero este tema tuvo un episodio en particular que sacudió los cimientos del debate sobre la migración: el secuestro y el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Fue un golpe devastador que tensionó aún más la relación entre Chile y Venezuela. Nicolás Maduro, mientras tanto, elude responsabilidades y aquí en nuestro país no pocos cuestionan también la incapacidad de las autoridades de garantizar de forma efectiva el refugio concedido en Chile a un perseguido político. Es triste decirlo, pero estamos a punto de perder nuestra capacidad de asombro ante crímenes horrorosos en un año que nos dejó un reguero de cuerpos decapitados, mutilados, acribillados en plena vía pública. Y como si esos horrores no tuvieran fin, el asesinato de 3 carabineros en Cañete, quemados vivos en el día además del aniversario institucional, dejó una herida imborrable en la conciencia nacional. Este crimen, más que un acto de violencia, que por cierto lo fue, también fue un recordatorio brutal del precio que estamos pagando por la inseguridad. A nivel económico, los chilenos también sintieron el peso del 2024. Las tarifas eléctricas empezaron a subir tras años de postergaciones debido a ajustes tarifarios inevitablemente demorados desde el estallido social. Y lo irónico fue que mientras nos anunciaban que el costo de la electricidad iba a subir, la luz se nos cortaba varias veces este año por las torrenciales lluvias que dejaron al país inundado. Extensas zonas que quedaron sin energía por días, en algunos casos incluso, recuerden, por una semana completa. Esas lluvias, siempre tan necesarias en un país que ha vivido más sequía que abundancia hídrica, provocaron además de nuevo estragos en Reñaca, donde volvieron a aparecer los socavones. De hecho, Viña del Mar fue víctima tanto del agua como del fuego. Los incendios de comienzos de febrero devastaron vidas, 137 en total, y casas. Una angustia y dolor que se multiplicó cuando descubrimos que estos siniestros fueron provocados intencionalmente por quienes paradojalmente deberían apagarlos, funcionarios de bomberos y la CONAF. Todo aún más indignante. Sin embargo, ningún evento marcó tanto como la muerte de Sebastián Piñera. El expresidente, figura clave en la alternancia en el poder de las últimas décadas y símbolo de los desafíos de nuestra economía y democracia, dejó un vacío difícil de llenar.
Su trágica muerte conmocionó a un país que, pese a las diferencias ideológicas, reconoció su impacto. Piñera fue un líder polémico, es cierto, pero muy influyente. Y su partida no solo cerró una era, sino que dejó una pregunta pendiente. ¿Estamos listos para enfrentar el futuro sin figuras de su talla? Su legado, con luces y sombras, obviamente, va a ser debatido por años, pero su ausencia deja un vacío que nadie parece estar listo para llenar. Mismo debate que, por razones obviamente muy distintas, provocó en la centroizquierda el anuncio este 2024 del retiro de la vida pública del expresidente Ricardo Lagos. La Concertación perdió también a su principal referente, justo en momentos en que la brújula es más necesaria que nunca para marcar el norte a menos de un año de las presidenciales. Este 2024 fue un año donde las instituciones tambalearon, los líderes cayeron y la paciencia de los ciudadanos llegó al límite. Chile, un país siempre resiliente, enfrenta el desafío de aprender de estos episodios y construir un camino diferente. Pero mientras seguimos debatiendo sobre el origen del pisco sour, el tiempo corre y el país espera soluciones que no llegan. ¿Podremos estar a la altura o seguiremos siendo el país donde los escándalos son el único elemento que nunca falta? ¿Seremos capaces de redescubrir la grandeza de un proyecto común o quedaremos atrapados en el eterno laberinto de la autocomplacencia? Ojalá tengamos respuesta este 2025.